cómo una sola orden secreta pudo transformar el megaproyecto turco en una ruina y sacudir toda Eurasia. Imaginen esto. Tras años de negociaciones, miles de millones invertidos y promesas de convertir a Turquía en el epicentro energético entre Asia y Europa, basta un mensaje cifrado desde Moscú para paralizarlo todo. El sueño turco de ser el rey del gas se derrumba en cuestión de horas. Una directiva firmada en el Kremlin, lejos de cualquier cámara o comunicado oficial, y las obras del gran hub de gas en Tracia quedan congeladas, obreros y grúas detenidos, ingenieros desconcertados y políticos turcos buscando respuestas. ¿El motivo? Rusia ha decidido que ya no quiere intermediarios fuertes. Ahora exige control absoluto y pone a Turquía contra la pared. De la noche a la mañana, Ankara pasa de socio estratégico a mero espectador, perdiendo voz y capacidad de negociación. No es solo una pausa técnica, es un giro geopolítico que reconfigura la arquitectura energética de Eurasia. La multivectorialidad de Erdogan, ese delicado juego de equilibrar intereses entre Moscú y Bruselas, ha colapsado. Ya no es posible sentarse en dos sillas. Si Ankara cede, pierde ingresos millonarios, reputación e influencia sobre el gas que fluye hacia Europa. Si desafía la orden rusa, arriesga aún más. La estabilidad de la lira, la confianza de inversores y, sobre todo, su estatus internacional como puente entre continentes. La batalla por el gas es ahora una lucha por el poder total, donde el que controla los recursos fija las reglas. El futuro de Turquía como intermediario está en juego, y con ello, la autonomía económica y el bienestar de millones de personas. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico y por qué la decisión de Moscú ha sido tan tajante? Durante años, Ankara tejió una red de poder basada en el gas ruso, pero todo cambió en 24 horas. El llamado hub de gas en Tracia no era simplemente un proyecto de infraestructura más. Era la gran apuesta de Turquía para convertirse en el puente energético más importante entre Europa y Asia. El plan era ambicioso: controlar el tránsito de gas ruso hacia Europa, y así tener la capacidad de negociar precios, atraer inversiones y, sobre todo, ejercer una influencia política que no había tenido antes. Este hub prometía situar a Turquía en el corazón de la diplomacia energética mundial, con ingresos multimillonarios y un prestigio renovado en el tablero internacional. Durante meses, las obras avanzaban a buen ritmo, los acuerdos con empresas extranjeras se multiplicaban y la expectativa de un futuro próspero era palpable. Muchos en Ankara veían en el proyecto de Tracia la llave para estabilizar la economía, fortalecer la lira y asegurarse un flujo continuo de divisas. El gobierno de Erdogan apostaba fuerte. Ser el mediador clave entre el gas ruso y los mercados europeos no solo le daría margen de maniobra frente a Moscú y Bruselas, sino que también consolidaría su papel como actor imprescindible en las grandes negociaciones internacionales. Hasta la mañana del anuncio, todo iba según lo planeado. Las grúas trabajaban sin pausa, los contratos se firmaban y los titulares en la prensa celebraban la inminente transformación de Turquía en un gigante energético. Para el país, lo que estaba en juego era mucho más que gas. Se trataba de estabilidad económica, prestigio global y una influencia que podía redefinir décadas de historia regional. Pero, de repente, una señal inesperada desde Moscú congeló el proyecto. La pausa técnica, que se anunció oficialmente, escondía una realidad brutal. El Kremlin ya no veía a Turquía como socio igualitario, ni como intermediario necesario. Desde ese momento, la fragilidad de la posición turca quedó al descubierto. Durante las primeras horas tras el anuncio, los funcionarios turcos intentaron obtener explicaciones por vías diplomáticas y técnicas, pero la respuesta rusa fue tajante. Había que repensar quién controlaba realmente la infraestructura y quién dictaba los precios. El riesgo era enorme. Si el proyecto se consolidaba, Turquía podía asegurar su futuro económico y su independencia en la escena internacional. Sin embargo, esta pausa repentina sembró dudas entre inversores y sacudió los mercados, poniendo en peligro toda la estrategia de Ankara.
Pero una señal repentina desde Moscú lo cambió todo, revelando la fragilidad de la posición turca. El tiempo de los acuerdos flexibles ha terminado. Moscú exige control total, y Ankara se queda sin margen de maniobra. La llamada pausa técnica, ordenada por el Kremlin, no es solo una cuestión de infraestructura o contratos pendientes. Es, en realidad, un ultimátum político. Ya no se trata de tuberías ni de tarifas, sino de quién dicta las reglas en el juego energético euroasiático. Las primeras horas tras el anuncio dejaron a Turquía en un silencio casi ensordecedor. Ni declaraciones urgentes, ni ruedas de prensa. Ese mutismo hablaba más alto que cualquier comunicado oficial. Mientras tanto, desde Moscú, el mensaje fue rápido y directo. Dmitry Medvedev, mano derecha de Putin, lo dijo sin rodeos. Se acabó la era de los intermediarios infinitos, ahora solo valen los compromisos directos y las reglas fijas. El tono, frío y sin concesiones, marcó un punto de no retorno. Rusia exige garantías legales y control directo sobre el hub, dejando claro que ya no está dispuesta a que sus recursos estratégicos sean moneda de cambio en juegos de terceros. Para Erdogan, esto es un golpe directo a su estrategia de navegar entre Occidente y Moscú, sacando beneficio de su posición geográfica y diplomática. Su apuesta era moverse con agilidad entre los grandes bloques, pero hoy ese juego de equilibrios se ha convertido en una debilidad evidente. La lira turca volvió a desplomarse y los inversores internacionales, que ya desconfiaban de la volatilidad política en Ankara, ahora ven aún más riesgos en el sector energético. En el Parlamento turco, la oposición acusa al gobierno de haber apostado demasiado a un solo proveedor y de haber entregado el control estratégico a Moscú, mientras los aliados de Erdogan insisten en que se trata solo de una revisión temporal. Sin embargo, hasta ellos reconocen la gravedad de la situación. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un proyecto energético, es la autonomía económica de Turquía, su prestigio internacional y su capacidad de influir en la región. Si Ankara cede ante las exigencias rusas, perderá autonomía y voz propia. Si resiste, corre el riesgo de quedarse sin recursos críticos y sin inversiones. Y es que el principal conflicto va mucho más allá del gas. Aquí chocan dos modelos de poder. Rusia impone verticalidad, control directo y reglas inflexibles. Turquía, acostumbrada a la flexibilidad y el doble juego, se queda ahora sin espacio para maniobrar. Lo que antes era una fortaleza turca, la capacidad de jugar en varios bandos, hoy aparece como una vulnerabilidad. Porque cuando un actor cambia radicalmente las reglas, todo el equilibrio puede venirse abajo. Las consecuencias de esta decisión se extienden mucho más allá del mercado del gas. Afectan a la geopolítica, la economía y la estructura misma del poder en Eurasia. Las piezas del tablero energético mundial se mueven. ¿Quién controlará el gas y el poder en la nueva Eurasia? La congelación del hub de gas en Tracia no es solo el freno a un proyecto, es el punto de inflexión donde Turquía debe elegir entre dos caminos, cada uno con consecuencias profundas. Si Ankara cede ante las condiciones rusas, conservaría algo de influencia en la región, sí, pero a costa de su autonomía. En vez de ser el puente entre Oriente y Occidente, Turquía se arriesga a ser vista como un simple intermediario bajo la sombra del Kremlin. Perdería margen de maniobra y, en última instancia, la capacidad de negociar en sus propios términos. Por otro lado, si Turquía decide resistir y busca alternativas, corre el riesgo de quedarse fuera del gran juego eurasiático. Moscú ha dejado claro que no titubeará en cortar el acceso al gas cuando sus intereses lo exijan. Y sabemos lo que eso implica: caídas inmediatas de la lira, fuga de capitales y una revisión a la baja de las inversiones extranjeras. Los mercados internacionales no esperan explicaciones políticas. Reaccionan a la incertidumbre, y hoy Turquía se ha convertido en un caso de manual para ilustrar este fenómeno. Europa, que veía en el hub de Tracia una posible vía para reducir su dependencia del gas ruso, ahora se ve obligada a buscar rutas alternativas y diversificar su suministro energético. Esto no solo altera los mapas de infraestructura, sino también los equilibrios diplomáticos del continente.
Mientras tanto, expertos y opositores internos en Turquía alzan la voz. Depender de un solo proveedor no solo es un riesgo económico, sino una amenaza directa a la soberanía nacional. Lo que está en juego es enorme. El futuro de la economía turca, la estabilidad de su moneda, el atractivo para inversores y, sobre todo, su papel como actor autónomo en la política regional. Y no olvidemos que, detrás de cada decisión, hay millones de vidas que pueden verse afectadas por subidas de precios, volatilidad y pérdida de perspectivas. Pero incluso en esta encrucijada, hay lecciones valiosas para cualquier país. Y para todos nosotros. La historia del hub de Tracia no es solo de gas. Es una advertencia sobre el precio de no controlar los recursos clave. Aquí, la lección es clara y va mucho más allá de la geopolítica. El verdadero poder viene de la capacidad de decidir sobre tus propios activos estratégicos, y no solo de firmar acuerdos o establecer alianzas. Cuando un país depende de un solo proveedor para la energía, esa aparente ventaja competitiva puede transformarse rápidamente en una vulnerabilidad peligrosa. Turquía lo está experimentando en carne propia. Su sueño de ser el gran intermediario entre Asia y Europa se ha frenado en seco, no por fallos técnicos, sino por un giro en la política rusa, que ahora prioriza el control absoluto sobre los recursos, dejando cada vez menos espacio para la negociación. Este caso pone en evidencia los límites de la diplomacia flexible. Las estrategias que equilibran intereses entre grandes potencias solo funcionan mientras esos poderes lo permitan. En cuanto Moscú decidió cerrar la llave, el famoso multivectorismo de Ankara dejó de ser una fortaleza y se convirtió en una debilidad expuesta. Y las consecuencias no tardaron en sentirse. Revisión de contratos, incertidumbre para los grandes inversores, ralentización de flujos financieros y una lira turca cada vez más débil. Pero la afectación no termina ahí. Este tipo de crisis golpea directamente el bolsillo de la gente, la estabilidad política y la credibilidad internacional. Analistas y economistas advierten que la dependencia estructural de recursos estratégicos puede hacer tambalear hasta los proyectos más ambiciosos y minar la confianza de la sociedad en su propio liderazgo. El caso turco es una llamada de atención. Sin soberanía real sobre los activos energéticos, cualquier proyecto de gran escala puede quedar a merced de decisiones externas. No aprender de esta experiencia puede llevar a otros países o empresas a caer en la misma trampa. Perder autonomía, inversiones y relevancia global, simplemente por no asegurar el control real de lo esencial. Entonces, ¿qué nos queda por hacer ante este nuevo tablero de reglas rígidas y recursos bajo control férreo? Hoy, el verdadero poder no está en negociar, sino en poseer la llave del recurso. Lo que acabamos de ver con la congelación del proyecto del hub de gas en Tracia es mucho más que la pausa de una obra o una simple decisión de política energética. Es el recordatorio de que, en el tablero global, quien controla los recursos estratégicos no solo marca las reglas, sino que decide quién juega y quién observa desde la banca. Turquía soñó con ser el puente, el mediador, el árbitro entre Oriente y Occidente. Pero, tras la jugada del Kremlin, ese papel, antes fuente de orgullo y ventajas, se ha transformado en un punto débil que otros actores no dudan en explotar. Para millones de personas, puede parecer un debate lejano, reservado a los despachos o los titulares económicos. Pero la realidad es que cada una de estas decisiones repercute directamente en la economía de los países, en la estabilidad de su moneda, en las inversiones que llegan o se alejan, y en la calidad de vida cotidiana. Ya se siente en Turquía. La lira pierde valor, los inversores se vuelven cautos, proyectos prometedores se detienen y la tensión social crece. Ignorar quién mueve los hilos tras estos recursos puede dejar a sociedades enteras a merced de las prioridades y caprichos de otros, con consecuencias que duran generaciones. Esta es la nueva era de la política energética, donde las cartas se juegan con una frialdad implacable y la flexibilidad tiene un precio alto. Ya no basta con ser intermediario. Hoy, la verdadera batalla es por el control absoluto. El mensaje de Moscú es claro. Quien quiera jugar,
debe aceptar las condiciones o retirarse. Y para países como Turquía, la elección no es solo económica o diplomática, es existencial. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre el precio del gas, una moneda que cae, o un acuerdo internacional que se desmorona, recuerda esto. Detrás de cada cifra hay una lucha silenciosa por el poder y la autonomía. Entender quién mueve las piezas y por qué es la diferencia entre ser espectador o protagonista del futuro.